más cordial bienvenida a nuestros panelistas y también al público que nos acompaña. Esta vez, pues, para tratar un tema muy actual, muy presente, que son los desequilibrios en la cadena de suministros y saber, pues, hasta cuándo va a perdurar, va a seguir esta situación particular que estamos enfrentando. Para dialogar al respecto y compartirnos información puntual y detallada sobre el contexto de lo que está sucediendo en ese tema, me permito presentar a nuestro panel del día de hoy. En primer lugar, saludo a Nicolás Portenza, presidente para México de Eternity Group. Nicolás, bienvenido. Gracias, Ociel, un placer estar acá con ustedes. Gracias. Eduardo Asperó, vicepresidente para México de Hot Group. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación. También saludo a Carlos Manner, él es coordinador de Transporte Integrado y Logística del Instituto Mexicano del Transporte. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Y saludo también a Carlos Ortega, director de Tráfico e Importaciones de Grupo Axo. Hola, Ciel, buenas tardes. Gracias por la invitación. Colegas, un gusto saludarles a todos. Bien, pues como seguramente todos estamos enterados, vivimos una situación única en muchos años, que pues de octubre del año pasado hacia acá hemos visto un incremento muy significativo en los precios de el transporte intermodal marítimo y también terrestre, y queremos comprender, queremos conocer este fenómeno, qué es lo que lo está produciendo, qué podemos esperar hacia las siguientes semanas y meses de que esta situación, esta causal, pueda corregirse y que empecemos a ver que ya la inflación en el transporte no nos impacta como lo ha sido estos días. Noticias más o menos recientes revelan que para mediados de este año, las importaciones desde China, desde el oriente hacia México, se habían incrementado en sus tarifas en los últimos 12 meses un 800%, ¿sí? Lo cual pues nos ha llevado a generar también por parte del componente de transporte marítimo pues un costo importante a las mercancías que estamos importando en lo que representa la factura de transporte. Y esto desde luego que está teniendo su incidencia en la oferta de servicios y también en los costos finalmente al consumidor al que están llegando esas mercancías. Entonces, nos gustaría platicar con nuestros expertos para entender mejor qué hay detrás de este fenómeno que se está produciendo, qué es lo que podemos esperar y también cómo ya a los importadores está afectando y de qué manera está gravitando sobre sus actividades esta condición. Así que, pues sin más, me gustaría iniciar contigo, Nicolás, para que nos dieras un primer panorama general sobre dónde estamos parados y qué es lo que está provocando esta condición particular, por favor. Gracias, Ociel. Bueno, recuerdo la última vez que hablamos y seguimos en línea con lo último que habíamos comentado, no sé si fue en diciembre o en enero, al comienzo de este año. Lo que genera todo esto es la disrupción que resultó por el COVID y los cambios en los hábitos de consumo a nivel mundial, oferta y demanda, la necesidad de consumo de mucho producto y el espacio reducido en las opciones marítimas que se vienen de Asia, del principal mercado exportador de Asia, en este caso a México. Estas son las razones. ¿Qué esperar? Se va a poner un poco peor. Nosotros esperamos un agosto y un septiembre
más complicados en relación a los espacios disponibles, lo que puede seguir generando un incremento de tarifas. Ya se está viendo GRIs que se siguen aplicando, se aplicaron durante julio y se van a seguir aplicando durante agosto. Adicional a esto, o sea, lo vemos un poco más oscuro el panorama porque vemos más carga para los espacios limitados que existen hoy en la ruta y vemos que se empiezan a afectar los puertos, se siguen afectando los puertos de origen con rebrotes ahora de la variante Delta, que van a seguir afectando la dinámica como se afectó hace recientemente poco en la zona de Shenzhen, Yantian, Shekou. Se van a seguir afectando nuevos puertos en lo que queda del año. Entonces, con puertos de origen trabajando a un ritmo lento, con mayor demanda de producto y espacios limitados, vamos a ver que se va a generar un backlog de carga en origen, se va a seguir generando un backlog de carga en origen, lo que va a significar demoras en hacerse de los contenedores en México y a costos más elevados. Con lo cual el panorama no es bueno. Ya, y en la antesala, Nicolás, de la temporada alta. Bueno, temporada alta ya es simbólico mencionarlo porque efectivamente, históricamente las temporadas altas empiezan ahora, pero si medimos lo que fue este año 2021, podemos hablar de una temporada alta permanente, ¿no? O sea, no hubo no se descomprimieron los espacios, no se relajó la ruta después del Año Nuevo Chino, durante lo que tradicionalmente es el slack season. Entonces hubo mucha demanda permanente de carga y ahora estamos entrando en un momento en donde va a haber más demanda por las campañas, por la campaña del Buen Fin, por las campañas de Navidad, por el Back to School, que esto ya se viene operando desde hace varias semanas, pero eventualmente va a seguir generando volumen de carga. Entonces, sí, si estábamos en niveles de $10.000 hace unos meses, en este momento para traer contenedores estás en un nivel de entre 10.000 y $12.500 en este momento, dependiendo tu operación y con quién trabajes. Sí, creemos que va a aumentar un poco más la tarifa en agosto y en septiembre. No son buenas noticias desde el mar. Y en la parte terrestre, Eduardo, ¿cómo andamos? Ustedes tampoco cantan mal las rancheras. Así es, en términos generales, número uno, el desequilibrio siempre estuvo en el intermodal, digamos, en la región de América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos. Eso exigía siempre un reposicionamiento de vacíos de todos los que participamos en el tráfico, tanto IMCs como ferrocarriles. Sin embargo, vimos acrecentar este desequilibrio desde desde septiembre del año pasado, en cuanto se empezó a reactivar el movimiento, vimos que la proporción de importación y exportación cambió. Andábamos en el 40-60, ahorita andamos en el 70-30, con tendencia inclusive a una mayor demanda de exportación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo mismo que comenta Nicolás, un incremento en la demanda norteamericana por cambio de patrones de consumo. Les doy un ejemplo, nosotros somos exportadores importantísimos de línea blanca a México, quiero decir, y hoy la gente que compra un refrigerador o un horno en Estados Unidos, hay listas de espera de 3 y 4 meses. ¿Sí?
De ese tamaño es el incremento de la demanda y de ese tamaño es el reto de poder tener equipo suficiente en México para el movimiento, ya no solo intermodal, sino intermodal y carretero. En ese contexto, pues el esfuerzo es allegarse de equipos vacíos. Se analizan los esquemas de dónde hay ciertos equipos vacíos para acudir a esquemas que parecen absurdos de traer equipo vacío, ya no de Chicago, que era nuestro peor escenario, sino inclusive de regiones más lejanas. Es una tendencia que no va a terminar pronto. Yo coincido en que nosotros le llamamos peak season a la temporada alta. El peak season ha sido una constante, yo diría, desde abril. Me refiero a que se han ido sumando la demanda, particularmente de exportación, y lo que nosotros vemos es esta continuación. Esto es ya para agosto o septiembre. Tenemos requerimientos de clientes de incrementos de entre 15 y 30%, efectivamente, para los cierres comerciales del año, que pues, son muy socorridos y que pues, están demandando cada vez más capacidad. Hay lugares críticos, como son el área de Guadalajara, en el que se ha vuelto muy complicado proveer de equipo vacío para las exportaciones y se hacen todas las combinaciones que pueden imaginar. Se están bajando cajas de Laredo vacías a Guadalajara para poder atender parte de esta importantísima demanda. Y quiero añadir un tema más que es algo que eso sí es nuevo en el contexto intermodal y carretero entre Estados Unidos y México. Debido al incremento de demanda, hay puntos en los Estados Unidos en donde los arrastres se han vuelto extraordinariamente costosos, ¿sí? El área de Pensilvania, ciertas áreas de Ohio, Indiana se ha vuelto un punto de difícil acceso, y difícil acceso me refiero a caro, de tal manera que ha sido necesario impactar en costos. No son buenas noticias, lo dices con toda exactitud. Si se incrementan los costos del arrastre por motivo de que esta demanda se está distribuyendo y los proveedores están pues, tratando de aprovechar al máximo su capacidad para ofrecer servicios, por ejemplo, cercanos a las terminales intermodales, cuando te alejas de esas terminales, el costo se duplica y puede triplicarse el costo de arrastre en origen, ya sea para tomar una caja cargada y llevarla a la terminal intermodal o para entregarla cargada en destino. Es el panorama que tenemos en este momento, en el que se ve igualmente que se va a incrementar en los siguientes meses, porque si para julio, que acaba de terminar, tuvimos ya estas presiones, imagínense todos el esquema que tendremos con un incremento de demanda entre un 15 y un 30% por sectores, ¿no? Entonces, tenemos una circunstancia similar. Eduardo, ¿y nos puedes darnos una idea de qué estamos hablando en términos numéricos en tarifas? Ya nos refería Nicolás Portenza lo que estamos viendo y lo que podemos ver hacia adelante. Tarifas de $12,500 en la importación desde Asia. En la parte intermodal, ¿cómo están las tarifas jugando y cómo se han comportado? Se han comportado muy mal, requieren un correctivo de conducta. El tema, por decirles datos muy generales, un movimiento intermodal entre una zona metropolitana de Chicago y una zona metropolitana del centro, usando Toluca, andará entre $3,200, $3,500. Esas tarifas no han variado sustancialmente. Lo que han variado son los costos que tenemos que agregar a los clientes cuando, por ejemplo, van a Pensilvania, donde esos arrastres que eran, digamos, un porcentaje específico de la tarifa, se han triplicado. Entonces, eso se va a $4,200, a $4,400. Y estamos evaluando, y lo hacemos cliente por cliente, porque hay un esquema que en Estados Unidos funciona muy bien, que es el esquema de sobrecargos. Cuando hay un evento excepcional, la tarifa se mantiene y se pone un cargo adicional
por aquellos costos adicionales que surgen en el mercado por cualquier motivo, particularmente excedente de demanda. Y eso se hace para mantener una tarifa razonable y en todo caso trasladar solamente el costo adicional. Eso está pasando con los reposicionamientos también. Hablas con un cliente en donde la única opción es bajarle una caja vacía de Laredo a Guadalajara y que pues va a costar $1,000 más, $800 más, y mantienes tu tarifa pero incrementas esa sobrecarga. Yo diría que un 15 a 20% de ajustes en ciertos mercados. Hay que ser muy cuidadoso también con eso. Los Ángeles es un lugar que reclama mucho equipo por lo mismo que se ha comentado. Entonces, de repente, podemos ser muy competitivos enviando carga a Los Ángeles porque de ahí se va a tomar ese contenedor para moverse hacia otros mercados a muy buen precio. En términos específicos, en términos generales, de acuerdo a ciertos mercados, podríamos ver ajustes entre un 15 y un 20% si no tenemos equilibrios. Estamos conversando con clientes para que también ellos hagan un esfuerzo y vean qué pueden importar para que esa misma caja pueda ser utilizable de regreso sin costos mayores. Ya, muchas gracias, Eduardo. Continuaríamos contigo, mi querido Carlos Marner. Por favor, ¿cómo lo estás viendo tú como estudioso y analítico de estos temas de logística y de transporte? ¿Qué es lo que estás viendo en este fenómeno que está impactando extraordinariamente los costos en esta temporada? Y que históricamente, pues yo creo que no hemos tenido un fenómeno como este, ¿no? En lo que yo recuerdo al menos. Sí, ciertamente, pues es inédito, al menos en lo que nos ha tocado vivir sobre estos temas, realmente impresionante porque pone en cuestionamiento algunas de las bases sobre la que se ha construido la globalización, ¿no? El poder descentralizar espacialmente las diferentes fases del proceso productivo mediante, pues, buscando localizaciones ventajosas para cada eslabón de la cadena productiva y sostenido pues, en las mejoras en la eficiencia del transporte, la logística, la facilitación. Y todo esto está como muy cuestionado por la erupción del COVID y los desajustes que ha generado, ¿no? Que no solo tienen que ver, como lo mencionaron mis colegas, con el tema pues de la propia enfermedad, que sí sigue causando estragos ahora más puntuales, digamos, pero también con el cambio del consumo, de los patrones de consumo, más gasto en bienes manufacturados, menos gastos en servicios por razones obvias, aunque ya algunos países desarrollados empiezan a abrir toda la parte de servicios, sin embargo no ha bajado los flujos de carga. Se aceleró el proceso del comercio electrónico. Vemos grandes clientes de las navieras ahora, muchos, además de los tradicionales, pues los Amazon, los Alibaba y otros de ese estilo. Entonces, pero el tema es que las cadenas, y sobre todo las cadenas largas, las cadenas de suministro largas, se fracturaron, se rompieron de una manera muy importante y estamos lejos de encontrar ese equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso que nos había dado un transporte y una logística eficiente, lo estamos de alguna manera perdiendo y nos está costando mucho recuperarlo, ¿no? Entonces, generamos costos altísimos, contribuimos gran parte a la inflación, que ahora veo en los análisis nacionales a veces se le echa totalmente la culpa a que subió la gasolina, pero no se toman en cuenta estas cosas que están pasando. Y lo que veo también es que la cadena se ha vuelto, la cadena de suministro, poco confiable, ¿no? Revisando unos datos
sobre la confiabilidad del arribo de los buques portacontenedores a nivel global. En el mes de junio estamos a un 40% de confiabilidad del arribo de buques de contenedores, ¿no? Y en algunas zonas es mucho más bajo. En la zona de Los Ángeles, Long Beach, a lo mejor anda en el 28, en el 30%, cuando en el 2019 esa confiabilidad andaba alrededor del 80%, ¿no? El retraso de los promedios mundiales de llegadas tardías de buques también se ha incrementado muchísimo, casi se ha duplicado. Entonces, las cadenas se vuelven muy inestables y eso es parte del tema de que se vuelven muy costosas y entonces se empieza a desdibujar esa ecuación que había sido tan exitosa digamos, como un paradigma de la apertura comercial y la globalización, que era más transporte y menos inventario, ¿no? Ese era un tema muy importante para la logística y ahora hay que cuestionar si eso, cómo solventar eso, porque el costo que generaban los inventarios sin duda era altísimo. Sin embargo, y se solucionaba pues con inventarios mínimos o mucho más reducidos, porque teníamos ese transporte eficiente, esa logística eficiente. Pero ahora que tenemos un transporte y unas cadenas de suministro fracturadas o poco confiables, eso se está revirtiendo en cierta medida. Entonces, ¿cómo salir de ese momento en el que estamos ahora? Es un tema importante, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros abre también otros temas que son necesarios considerar, ¿no? ¿Será esta la entrada a pensar en cadenas más cortas, en reorganización de cadenas para que no sean tan largas y tan vulnerables, tan poco resilientes? Y en ese caso, nosotros como investigadores nos preguntamos, bueno, pues México, ¿qué papel tendría en eso, ¿no? Un efecto asociado, por ejemplo, es que hay muchos, no se trata solo del transporte, hay muchos procesos productivos que están fracturados. Todos hemos oído hablar del tema de los semiconductores, ¿no? La escasez de semiconductores, que no es necesariamente un problema de transporte, es de la producción, de los insumos que se requieren, de la escala de producción. Bueno, pues uno de los grandes afectados es la industria automotriz, porque además ni siquiera es prioritaria, según entiendo, para los productores de semiconductores. Bueno, pues México es un país donde tiene una industria automotriz muy importante. Tenemos armadoras de una enorme cantidad de marcas. Entonces, ahí no cabe pensarse, digamos, sé que eso es una solución de mediano y largo plazo quizás, pero si es tan importante para nosotros la industria automotriz, tendremos la capacidad a lo mejor de que se puedan radicar en nuestro país empresas de fabricación de semiconductores, acortando las cadenas que ahora dependen totalmente del mundo asiático, de China, de Corea, etcétera. Esos son el tipo de cuestiones que nosotros, o al menos yo, me empiezo a plantear, ¿no? Como sé que se ha hablado de la regionalización, sé que la regionalización no es viable, no es algo que se ve en el corto plazo, pero a lo mejor hay segmentos donde se pueden regionalizar ciertas fases del proceso productivo y hacernos más competitivos, más resilientes y más fuertes en ese sentido, ¿no? Entonces, mis reflexiones van también un poco por eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque esto, como dicen mis colegas, esto va a durar todavía. Todo el mundo decía que a mediados del 2021 pues ya se iba a normalizar bastante, sin llegar a las tarifas de 1.500 y $2.000 por contenedor que había al principio del año pasado, en el 19, pero que se iba a regularizar. Y ahora ya vemos muchos especialistas diciendo que quizás a mediados del 22 y demás, pero en fin, esos son temas que hay que cuestionarse y a lo mejor
es el inicio de algún tipo de reorganización. Yo estoy seguro que el tema de las cadenas productivas globalizadas va a seguir porque, pero pues hay segmentos, hay nichos que tenemos que preguntarnos como país si nosotros podemos desarrollar fases que además nos vuelvan mucho más importantes en el concierto de la producción globalizada, ¿no? Esa sería la primera reacción. Gracias, Carlos. Muy interesante la lectura que nos hace sobre el tema de pues cómo estamos pagando esta situación única que se ha presentado de primera vez y pues ir replanteando hacia, como bien lo decías, a medio o largo plazo, el reubicar esas cadenas de valor más cercanas hacia donde están los mercados, ¿no? A los cuales nos enfocamos. Muchas gracias. Carlos, tú ahora sí que nos representas al usuario, el que tiene que pagar ahora sí que las cuentas de los prestadores de servicios en estos precios, en estos niveles. Seguramente también para ti una experiencia inaudita, seguramente en tu vida como profesional de la logística, de lo que has visto, por el nivel tan extremo de los costos a los que hemos llegado y sobre estas condiciones que ya nos planteaba Nicolás, que antes de que empiecen a mejorar parece que van a seguir empeorando hacia los siguientes meses. ¿Cómo ha impactado esta condición para ustedes como un grupo, un importante usuario de los servicios de logística y de transporte globales? Claro, Cielo, gracias. Pues mira, la realidad de las cosas es que, como bien dices, esta situación que hoy estamos enfrentando y todos sus ingredientes, porque claramente aquí hay pues un jugador que no hubiéramos querido evitar nunca, que se llama pandemia, y que evidentemente es el disruptor de todo esto que nos está tocando ver. Y desde luego, mira, quienes nos tocó vivir la crisis 2008-2009, donde vimos y nos espantaban tarifas de $4 o $5,000, pues nunca pensamos que podía haber tarifas, como dice Nicolás, de 12, 13 o más, ¿no? Y déjame hacer un breve paréntesis aquí. Ojalá, y alguien que tuviera el suficiente dinero en el colchón dijera: aquí están los $12,000, dame el contenedor, porque aún pagándolo no lo tienes la garantía de que te van a dar el contenedor, de que te vas a subir al barco y vas a salir, ¿no? Entonces es claramente un efecto del mundo globalizado que nos toca hoy a nosotros vivir, sufrir y gozar, ¿no? Porque tiene de todo tipo de connotaciones. Sin duda alguna, conforme el efecto de los lockdowns y del avance de la enfermedad se fue moviendo de China en una siguiente fuerte oleada a la parte de Europa para acabar en América, pues vino provocando estos cierres, estas limitantes operativas del retail no esencial en todo el mundo. Y esto trajo un primer efecto que fue el de manera, yo te diría que pues conservadora y precavida, pues buscar cancelar la mayor parte de compra que teníamos colocada. Y te hablo yo como una industria que estamos conectados globalmente, que lo que nosotros hoy ofertamos en México pues es una colección que se mueve a lo largo del mundo y que se fabrica en el mismo lugar y que va a los diferentes mercados en más o menos las mismas fechas. Desde luego hubo cosas que se pudieron cancelar, otras que no. Nosotros en México tuvimos un periodo pues, de 3 meses, más o menos, con el punto de venta totalmente cerrado, manteniendo el e-commerce como una válvula de salida, pero sin duda alguna lejos de los flujos y de las ventas que podíamos haber tenido en un entorno normal. Y esto, pues obviamente implicó primero que las navieras, los envíos, pues se quedaran sin carga, ¿no? O sea, no había carga a mover y entonces pues todo el mundo empezó a meter freno por todos lados. Para llegar a un punto, yo creo que de estos diferentes ingredientes que se conjuntan, ¿no? Por un lado,
pues como seres humanos estábamos ávidos porque nos dejaron salir a la calle, ¿no? Por poder nuevamente ir a un centro comercial, por buscar un producto. Y entonces resultó que tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia misma, pues las reactivaciones de la venta fueron por encima de los pronósticos que cada uno de nosotros hicimos, ¿no? Te enfrentas con estos, vamos a llamarle happy problem, que es, pues el clásico, diríamos en México, efecto de las inditas, ¿no? Pues no te vendo todas las naranjas porque luego, ¿qué vendo, no? Y el poder reactivar tu cadena de suministro no es tan evidente. O sea, el decir, ok, ya vendí todo y lo traigo para mañana, pues no es así porque pues, las fábricas no tenían las materias primas, no tenían las capacidades productivas para reaccionar de la manera que los mercados consumidores estábamos demandando, y entonces empieza a revertirse esta escena, ¿no? Y entonces empieza a haber mucha demanda, capacidades limitadas, sin duda alguna, y lo debo decir porque es cierto que hay un efecto de desequilibrio, es cierto que se quedaron contenedores del lado del mercado de consumo y no del lado del mercado productor, es cierto que hay también para la industria marítima cancelación de compra de más contenedores, cancelaciones de buques en los casos que se podía, pero también es cierto que hay una búsqueda de alargar en la mayor cantidad de tiempo posible este efecto de finanzas no sanas, increíblemente sanas para las navieras. Sin duda vienen de momentos muy complicados, de pérdidas, de quiebras, de fusiones, de compras, pero la realidad es que hoy, si le echas un ojo a los resultados financieros de las navieras que reportan en bolsa, hombre, pues traen, de verdad son rico MacPato, o sea, traen las bolsas cargadas de dinero. Entonces, sí, es un hecho que han buscado estirar esto, pero la liga tiene una cierta capacidad de estiramiento. La podemos reventar. O sea, no hay manera de que puedas absorber fletes de esa naturaleza y tu negocio siga siendo factible. No hay forma. O sea, tiene que haber un momento en el cual pues empecemos a ver cómo este mundo global, cómo sumamos todos en aras de poder darle esta pues, cantidad de oxígeno necesario a empresas que muchas de ellas han sufrido y han padecido de manera muy importante. Hemos visto quiebras muy impactantes de empresas norteamericanas de la moda, de la industria de la moda, que no hubiéramos pensado, ni más ni menos. La marca más vieja de Estados Unidos, Brooks Brothers, es hoy parte de un grupo de Hong Kong, ¿no? O sea, ya no es más una empresa norteamericana. Y creo que este es un mensaje muy poderoso, ¿no? Donde tenemos que entender que no hay manera, o sea, porque tienes un desabasto, porque no tienes producto, porque no estás pudiendo salir con la velocidad que quisieras, porque esta enfermedad, por más que nos parezca insoportable, fastidiosa, pues desafortunadamente tiene este comportamiento como cualquier pandemia que podamos haber visto en la historia de la humanidad, va y viene y estamos en la tercera ola y estamos enfrentando lockdowns en Bangladesh, en Vietnam, en Tailandia, en China mismo, como decía Nicolás, pero no se nos olvide este barco que tuvo a bien atravesarse a la mitad como maestro en el canal de Suez, ¿no? Y nos bloqueó el flujo entre Asia y Europa, y pues en un mundo global que estamos conectados, pues es el efecto dominó o el de la libélula, ¿no? O sea, pues sí, si la mariposa abre las alas en un lugar, el efecto se va a ver reflejado en todo el mundo, ¿no? Lo decía Eduardo, hoy vemos el cierre al ferrocarril de la costa oeste de los Estados Unidos en California, y todo el mundo diría, bueno, ¿y a mí qué? Pues a mí sí, porque entonces van a ir sobre el equipo de autotransporte que nosotros utilizamos, y entonces empiezas a jugar también en estos efectos donde, pues si yo muevo diamantes, yo sí puedo pagar $13,000, pero el que mueve madera, pues no lo puede pagar a lo mejor, entonces regresas a la carga ya no contenerizada dentro de los barcos, regresas a esquemas del pasado, en fin, estamos viendo un mundo muy, muy retador, y sin duda alguna, y coincido,
tristemente no hemos visto el final de esta situación. Ojalá que en el arranque del 2022 empecemos a ver un poco más de estabilidad. Sin duda alguna, la pandemia tendrá que ser el primer, así como fue el efecto disruptor, pues creo que tendrá que ser el efecto ordenador del mundo nuevamente, en la medida, una de dos, o que esta inmunidad de rebaño esté en todo el planeta como algunos gobiernos le apuestan, o que se vuelva la ley del más fuerte, ¿no? Pues vamos a convivir con el COVID forever and ever, y pues la ley del más fuerte, el que se pueda vacunar, vacúnate, el que no se pueda o no se quiera vacunar, pues good luck, ¿no? Y ojalá y te vaya bien. Y entonces en ese sentido poder ir teniendo esta realineación de las variables. Hoy estamos en una tormenta perfecta. Yo cerraré mi comentario con que por si faltara poco, lo comentábamos previo a la plática, están los bloqueos de maestros en Michoacán cada 2 minutos, y cuando no son los maestros es una comunidad que está reclamando la desaparición de personas, y tenemos ahora una clara señal de que no van a ingresar ciertos transportistas a Contecón en Manzanillo porque traen un problema allá, y tenemos el tema de que la carretera siglo XXI se la lleva el agua cada 2 minutos, la inseguridad constante y permanente en los caminos, el sistema del SAT que se cae cada 2 minutos, nuevas reglas, la Agencia Nacional de Aduanas, en fin, pareciera que estamos en una telenovela y vamos a salir a llorar todos, pero dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y creo que como comunidad logística tenemos que encontrar el camino para componer esto y sí buscar modelos colaborativos. Creo que llega un punto en el que ya no te puedes llevar todo el agua a tu molino. Sí, muchas gracias, Carlos. La verdad que sí, un valle de lágrimas completo, el que nos acabas de dibujar, en el que está pues dibujado todas las actividades de logística hoy día, tristemente, ¿no? Nicolás, ¿qué podemos esperar? Tú sabes, estás enterado de si las navieras están haciendo algo. Digo, ya sabemos, lo decía muy bien Carlos, se están hinchando de lana en sus estados financieros, así lo reportan de aquellas empresas que pues cotizan en bolsa y que podemos conocer su información públicamente, pero ¿están haciendo algo las navieras realmente para buscar hacia adelante, empezar a hacer estas correcciones que también los usuarios están demandando? Dicen, no podemos estirar más la liga, decía Carlos, así que habrá un momento en que sea un punto de retorno, ¿sí? Hacia las tarifas que teníamos un año, pero ¿hay acciones de parte de las navieras en ese sentido o prefieren continuar con este agosto que se está haciendo, pues no sé, en los próximos 24 meses todavía? ¿O qué? Sin duda el comportamiento de las navieras, que by the way sería bonito conseguir un ejecutivo de las líneas navieras hoy en día para que platique con nosotros. Los hemos invitado, Nicolás, pero creo que tienen prohibido. Siempre acusan estar sumamente ocupados contando tanta lana. Pero sin duda el comportamiento de las líneas cambió desde los momentos pre-COVID, donde los resultados eran malos. Cambió el comportamiento de la dinámica con el book order, de la fabricación de buques, de las órdenes que ponen para fabricar buques de distintos tamaños y demás. Esto ya venía mutando desde el 2017 al 2019, después viene el COVID. Con toda esta situación hay una leve reactivación, nosotros vemos una leve reactivación por parte de las líneas en las órdenes que están poniendo para buques nuevos, pero todavía no es como antes, no están en esta carrera desenfrenada por hacer buques megaships, ¿no? De 25, 27 mil TEUs. Están haciendo una reingeniería de sus estrategias, por lo menos las 2 líneas más grandes del mundo. Nosotros vemos que están poniendo órdenes para buques de 3.000 a 5.000 TEUs, para
para utilizar en rutas de pronto que ellos entienden o ven mayor potencial como intra-Asia o algunos corredores puntuales en donde de pronto la rotación de los servicios puede darles mejores resultados. Hay algunas líneas que están poniendo órdenes para buques grandes, pero es mínima y también hay que considerar que hay flota que todos los años deja de operar, ¿no? Entonces uno tiene que considerar cuánto es el total de flota disponible, cómo está el book order de las nuevas flotas que van a entrar en las rutas en los próximos años y cuál es el porcentaje de la flota que va a dejar de operar en los próximos años. Con lo cual nosotros lo que vemos por parte de las líneas es que están jugando bastante conservador y aprovechando el momento. Un poco entiendo también la situación que comentaba Carlos, porque nosotros la vivimos también en primera persona al considerarnos clientes de pronto de mucho volumen importante para las líneas, ¿no? Pero sí, yo estoy, o sea, no, por cierto que hay que están gozando de un momento espectacular, nunca antes visto, y lo dicen los resultados que están reportando. Creo que el último que reportó fue Hapag-Lloyd y reportó un EBITDA que espera terminar con un EBITDA de más de 4 billions. O sea, y estamos viendo cómo las líneas marítimas están incursionando ya de forma directa en otros productos, en este caso el aéreo, están comprando aviones y están seteando líneas aéreas. Con lo cual esto va a generar un dolor de cabeza en el mercado aéreo, sin duda. Pero es cierto y es una realidad que hay una disrupción global importantísima que afecta el negocio. Es cierto lo que contaba también Eduardo con respecto a los equipos disponibles, es cierto lo que pasó en el canal de Suez, es cierto el impacto del puerto de la zona de Shenzhen, Yantian, Shekou, con el cierre de 2 semanas del puerto, donde se generó un backlog de 500.000 contenedores. Es cierto el problema que está generando para los tráficos de exportación, no solo en México, sino en el mundo. En Estados Unidos la administración Biden está poniendo, o sea, está en el Congreso impulsando y con la Comisión Marítima está impulsando acciones para regular un poco la dinámica de las líneas marítimas en operar en Estados Unidos. Pero es cierto también que en este momento, creo que estaban reportando en Los Ángeles, que hay 17 buques fondeados en Los Ángeles y entre hoy y mañana llegan 12 más. O sea, generando un 90 y tanto % de sobrecapacidad en el puerto. Es cierto todo esto que pasa. Es cierto que hay industrias que no lo pueden pagar, es cierto que va a haber inflación, es cierto que va a haber listas de precios que se van a actualizar. Es un problema. Sí creo que todo esto ayuda para consolidar industrias de todo tipo, en donde el mediano grande se va a volver más grande y el mediano chico va a desaparecer, porque no todos tienen los flujos y la disponibilidad como para importar a los costos que hoy se necesitan importar y entonces deja de importar y de alguna forma todavía mantiene un mercado que tiene que comprarle a aquel con el que antes competía. Volviendo al punto de las líneas, yo creo que en este momento hay algunas estrategias que se están delineando, pero no hay una acción sólida, puntual, como para dar solución a lo que se está viviendo hoy. Si esta es la pregunta, no lo vemos y no creo que suceda. Claro. Nicolás, ustedes como grandes usuarios, ¿tienen alguna ventaja comparativa en tarifas con las navieras versus, por sí que la tarifa spot que hay en estos momentos en el mercado? ¿Qué recomendación harías para los usuarios celebrar estos contratos de mediano o largo plazo cuando las tarifas están en un valle y ir siempre refrendando sobre esa medida para no sufrir las consecuencias de picos como estos? ¿Esa es una protección?
Es cierto, respondiendo a tu primera pregunta, todavía tenemos algo de músculo, si se quiere, como para lograr algunos resultados. Digo todavía porque la realidad es que en una industria colapsada como la que tenemos hoy, con resultados tan rentables para los dueños de los buques, tampoco es que están esperando atendernos el teléfono de una forma muy inmediata y con una sonrisa. Entonces, digamos que en los programas y en los contratos que nosotros tenemos con los armadores tenemos alguna flexibilidad y cintura como para jugar con las urgencias te diría, con la disponibilidad de equipo y con los espacios. A nivel costo y tarifa, no hay hoy en día diferencias como había en otros momentos de la industria. Hoy el que quiere subirse al barco tiene que pagar. Y no hay ningún incentivo por parte del dueño de ese espacio en darte un descuento importante. Puede haber alguna tensión por los volúmenes que manejamos y por la relación de 30 años en la industria, pero no es un resultado que hoy se vea, no es una situación de la que nosotros nos veamos beneficiada, no hay un gap ahí en donde nosotros podemos hacer unos márgenes importantes. Hoy el que se quiere subir al barco tiene que pagar. Lo que sí de pronto tenemos más cintura para manejar es si un cliente realmente tiene una urgencia, realmente necesita cargar un contenedor puntual, bueno, darle prioridad a ese contenedor y subirlo, eso sí lo podemos garantizar. Pero en cuanto a costos no hay una ventaja significativa. Esto es importante decirlo. A nivel estrategia o las recomendaciones que nosotros hacemos con nuestros clientes, por cierto, recomendamos nosotros sacarse el chip y la visión de cómo se manejaba el negocio antes. No está funcionando hacer estas licitaciones anuales, pedir estas condiciones anuales para la importación de carga. No hay nadie hoy que pueda garantizar condiciones estables a largo plazo. Y el que las promete no las puede cumplir. Entonces, nosotros de pronto lo que estamos haciendo hoy es tener reuniones y escuchar bien las necesidades del cliente y primero intentar en los distintos niveles, ¿no? Porque Carlos me va a dar la razón. Hay que pretender el pagar el menor costo posible, ¿no? Pero después hay que entender también qué tan necesaria es la carga en México y buscar una solución para eso. Nosotros estamos buscando algunas soluciones combinadas, ¿no? Algo que te permita desatorar la urgencia y disponer del material en México en un tiempo correcto y buscar de pronto cuidar el impacto económico más a largo plazo, pero con esquemas combinados y soluciones combinadas puntuales para los distintos clientes dependiendo de cada negocio. Pero todavía seguimos participando en licitaciones en donde hay cuentas muy grandes y globales que piden condiciones anuales, ¿no? No sé, hoy de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Y es imposible hoy cotizar bajo este tipo de modalidad. Y creo que los importadores tienen que entenderlo esto, sobre todo para no verse impactado en costos y en sus flujos de mercancía. Hay opciones, pero de pronto las expectativas que tiene el mercado importador están alejadas de la realidad. Entonces, claro. Hay que aterrizarlas de forma profesional. Ya, gracias, Nicolás. ¿Sí? Eduardo, en el caso de ustedes y del servicio intermodal, seguramente sí hay esas facilidades y hasta seguros, ¿no? Sobre las tarifas, ¿sí? Cuéntanos cómo es. No las hay. Mira, en tanto que el negocio está afectado por factores de costo no contemplados, pues evidentemente tienes que reaccionar. No podemos sostener hoy tarifas
digamos, hacia finales, más allá de finales del año. ¿Sí? Y dos, hemos tenido que hablar con clientes específicos para plantearles que esa es la tarifa hoy y que los ajustes tendrán que informarse, negociarse, etcétera. Hay dos esquemas de administración de conflicto o de riesgo. Uno es la capacidad, ¿sí? Esto es, en la medida que la proporción de importaciones no favorece la estancia de la caja en México, pues en esa medida tienes que identificar dónde vas a colocar esa caja. Nosotros nos hemos conducido primero por el compromiso, esto es, si participamos el año pasado que estábamos buscando cómo reactivar esto en un concurso, en un bid, y lo obtuvimos de un cliente, pues nos hemos preparado para que haya una cierta capacidad. En el momento que se nos corta esta capacidad, se disminuye, digamos, por dos razones. Uno, porque la importación bajó, y dos, porque el costo del reposicionamiento ha sido excesivo, pues tienes que regresar con ellos y plantearles, oye, puedo o menos capacidad o necesito incorporar algún sobrecargo para poder garantizar que haya equipos trayéndolos de otros lados, ¿sí? En ese contexto, digamos, si tienes una primera limitante por capacidad y hay una segunda que son los costos adicionales de arrastre, particularmente en Estados Unidos y en ciertas regiones, pues no tenemos posibilidad de garantizar un precio. Me pareció muy interesante tu comentario, Nicolás, porque justo empezamos en este mes de julio y tenemos ya citas precisas para agosto y septiembre para participar en los concursos anuales de nuestros clientes, ¿sí? Lo que hemos iniciado a hacer es una evaluación muy seria de capacidad para realmente presentar ofertas donde tengamos un compromiso sustentable. O sea, no, ¿a qué viene a aceptar un movimiento de 80 cajas a la semana un cliente si hoy tu capacidad está en 45? ¿Sí? Te comprometes a 45 y lo demás a disponibilidad, y también determinas que hay un lapso de evaluación de tarifas en donde de aquí a diciembre, casos más, hoy en la mañana tuvimos una reunión con nuestra gente de pricing y nos decía, no se comprometan a tarifas de más de un mes. Bueno, pues tampoco se puede hacer eso. Sí, establezcamos algún parámetro y determinemos las causas por las cuales se pueda modificar el precio para regresar con los clientes y de una forma razonable establecer las condiciones de continuar. Lo que es un hecho, y lo reitero, es que no puedes operar con pérdidas. Esto es, si ya tenías convenida una tarifa de $3,000 y tus costos se fueron a 3,100, pues es imposible sostener esa tarifa si te va a causar un costo en un mercado en el que esa caja puede ser vendida de mucha mejor manera. De tal manera que, pues sí tenemos ahí una condición muy específica, y me llama la atención y me gusta mucho la idea de quitarse el chip del pasado, de hacer concursos multianuales. Y nada más para darles un caso, tuvimos un par de clientes que antes de este contexto querían negociar una tarifa a 3 años con un 2 a 3% de reducción anual. Entonces, bueno, ya es el acabose. Y si me permiten un comentario, el mercado naviero siempre se ha manejado en este concepto del péndulo, ¿no? Eso es muy conocido. Pero la verdad es que el COVID los llevó a manejarse, cuando menos el año pasado, en el esquema de la montaña rusa, ¿no? Donde nunca vimos esos valles y nunca habíamos visto estas crestas, ¿no? Entonces, sí es motivo de hacer replanteamientos generales, como decía Carlos Marcen, incluso del esquema de logística que estamos manejando, donde yo veo una limitación, y por eso lo comento. En el esquema de la región de América del Norte, nuestra opción naviera es limitada. Sí, ya se ha hecho. Tengo clientes que exportando de Querétaro hacia el mercado de la costa oeste, en lugar de utilizar el transporte intermodal hacia Mexicali, por ejemplo, se iban a Manzanillo o a Manzanillo básicamente para meterse en una embarcación. Bueno, pues eso tampoco es factible hoy, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces nos reducimos a un esquema de capacidades tanto de ferrocarril como de autotransporte
donde hoy el esquema de costos de transporte es uno que está sobredeterminando nuestra capacidad competitiva de ofrecer una oferta pues, razonable, atractiva, para seguir apoyando este increíble intercambio comercial de México con Estados Unidos, que se ve cada vez más desequilibrado a favor de las exportaciones mexicanas. Gracias, gracias Eduardo. Carlos, Maner, ¿cómo ves y podemos considerar que dentro de este contexto que ya llevamos casi una hora hablando alrededor de él, México se pueda sentir todavía afortunado versus otros mercados que están pagando quizás tarifas mucho más altas que México, o que están sufriendo todavía más la carencia de equipos para sacar sus exportaciones? Conocemos casos donde pues la tarifa que se está pagando desde Los Ángeles para exportar contenedores vacíos a China es altamente rentable, un gran negocio, ¿no? Dices, qué locura, ¿no? Ahora sí que, porque lo estamos viviendo, lo podemos contar, ¿no? Es interesante, hace algunos meses, Jan Hoffman de la UNTAD hacía un artículo donde mostraba datos de cómo los fletes eran mucho mayores para los mercados de los países emergentes. Se habían incrementado mucho más que con respecto a los grandes mercados de los países desarrollados como Estados Unidos, desde luego, y Europa, ¿no? Y él hacía la reflexión de que, a pesar de que, digamos, de alguna manera quienes han generado esta burbuja de demanda inmensa, principalmente, no son los únicos, pero principalmente son esos mercados, ¿no? Los desarrollados. Y claro, estamos en ese sentido, no tanto México, pero podría decir que Sudamérica y Centroamérica, pues más lejos de las grandes rutas comerciales, este-oeste, y eso hace claro, que puedan cobrar todavía mucho más, porque si quieres que te lleve un contenedor hasta allá, pues cuando yo tengo aquí un gran volumen entre Asia, China y la costa oeste de Estados Unidos o la propia costa este, pues eso te genera un costo adicional, ¿no? Y en los propios países, hablando en un evento con Sudamérica principalmente, les decía, muchos buques están llegando a los principales puertos de estos países, pero ya no bajan hacia el sur, ¿no? Por ejemplo, a Chile llegan a San Antonio o a Valparaíso, y aquel que tiene contenedores de exportación más al sur, en las provincias del sur, Concepción y otras, San Vicente, pues se queda esperando con sus exportaciones, porque no le llegan los contenedores, ¿no? Y lo propio pasaba en Estados Unidos también, con los exportadores de bienes agrícolas que usan contenedores en el Midwest, que se quejaban con el propio presidente de que los contenedores pues no les llegaban allí, porque lo importante era subir rápidamente todos los contenedores vacíos que habían cerca de los litorales, de las costas, y mandar el barco de regreso. Y si quieres que te lo lleven hasta allá, pues el costo se incrementa muchísimo más. Entonces, regionalmente también los impactos son diferentes, ¿no? Y hay regiones pues, que se ven muy golpeadas en ese sentido, porque aunque las tarifas de exportación son notablemente inferiores, siempre lo han sido, y ahora creo que más todavía que las de importación, pues no tienen cómo sacar sus productos, ¿no? Entonces, pues el tema es complicado en ese sentido. Y por otro lado, pues algo que preocupa también es cómo se rompen las cadenas productivas y cómo los procesos productivos de repente se quedan sin insumos para continuar con la línea de producción, porque
se consiguió el contenedor o porque se reprogramó el barco en el que iba a salir el contenedor, en fin, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que nosotros estamos viendo como paliativo, digamos, para estas situaciones es para ciertas empresas que puedan tener eso, es cómo poder, digamos, visibilizar mejor la cadena de suministro en cada fase del proceso, ¿no? Pensamos que la congestión del transporte marítimo exige una mayor visibilidad por parte de los usuarios, hacerla visible la cadena de punta a punta, eso es importante, pero también consideramos que hay otros elementos importantes que se pueden analizar a través de los datos para digamos, tratar de predecir cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Entonces, desde luego esa visibilidad, esa trazabilidad nos puede generar mucha información que podemos analizar incluso con sistemas de datos masivos, Big Data y demás, pero pasar de esa analítica descriptiva a una de tipo predictiva, ¿no? Incluso hay quien habla de ir más allá, de hacer análisis de datos con miras al futuro, que puedan ayudar a tener medidas o a anticiparse a situaciones que pudieran generar interrupciones en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ese análisis descriptivo de los datos, pues, si yo tengo una visibilidad completa de la cadena, la puedo hacer análisis de tipo predictivo, incluso prescriptivo, ¿no? Tratando de ver lo que puede haber hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Y ese tipo de análisis ya se empiezan a hacer en esto que se llama el manejo de datos masivos, de Big Data y demás, y creo que cada vez va a ser más imperioso que se avance en este proceso de digitalización, ¿no? De hecho, las navieras, algo que sorprendió de las navieras en esta crisis del COVID es que al principio, como decía Carlos, hubo una disminución muy importante el año pasado de los flujos y todo el mundo decía, no, pues las navieras se van a hundir, se le van a caer sus fletes muchísimo, no van a tener ingresos, ya vienen golpeados de años anteriores y ellos, gracias bueno, desde mi punto de vista, gracias a dos cosas, al proceso de consolidación que lleva más de 15 años y que han formado grandes, bueno, que han ido absorbiendo las navieras grandes a las pequeñas y además de eso se han formado grandes alianzas estratégicas, ayudados además por sus procesos de digitalización, pues pudieron hacer un análisis de lo que se venía, ¿no? Se daban cuenta con anticipación de cuántos clientes estaban cancelando viajes y demás, y de ahí surgió ese análisis predictivo, surgió el tema de los blind sailing, ¿no? De decir, bueno, vamos a ir quitando buques y vamos a ajustar para que no se nos caiga la tarifa, ¿no? Del otro lado, yo siento que esa digitalización pues, tiene que empezar a avanzar mucho más rápido, ¿no? Del lado de los clientes, de los que manejan las cadenas de suministro, para también allegarse información que les pueda, digamos, permitir no solo reaccionar después de que el daño está hecho, sino predecir ciertas situaciones y por lo menos atenuar digamos, los efectos más indeseables, ¿no? Sabemos que es un momento difícil porque las cosas están complicadas, pero yo creo que ese es un tema que tiene que avanzar mucho más, ¿no? Ese tema de la visibilización completa de las cadenas, de la digitalización de los procesos y del análisis que yo puedo hacer con esos datos, no solo de manera descriptiva, sino Claro. Muchas gracias, Carlos. Sí. Carlos, en el caso de
de ustedes, ¿es posible? Ustedes son un termómetro también de cómo se está comportando la demanda en sus múltiples tiendas. Ahora, una de las apreciaciones que se hace sobre la dinámica de la recuperación de las economías es que en el caso mexicano, nuestra recuperación, si bien ha sido diferente a estos primeros años de gobierno, también por ahora sí que el indicador del cual venimos el año pasado, pero no hay, muchos observadores nos dicen que no hay todavía una fortaleza en este proceso de recuperación, que el consumo no se ha, no se ha reforzado a los niveles necesarios, ¿no? Y lo vemos ahí en las importaciones, ya nos refería Eduardo Asperó, la importación desde México no se recupera a los niveles que teníamos antaño para equilibrarse más con el ritmo de importaciones, que sí un socio como Estados Unidos, que va a su economía a más velocidad que la nuestra en ese proceso de recuperación, pues tiene hasta listas de espera para conseguir un refrigerador, vaya. ¿Cómo están observando ustedes que se está dando la dinámica de la demanda en México? Porque también con el home office, pues ya vemos que muchos, hasta en Bermuda, están tomando sus Zooms, ¿no? Es correcto, pues mira, desde luego tenemos sin duda alguna ahí una posibilidad de ir midiendo cuál es el comportamiento del mercado. Hablándote específicamente de nuestro negocio, lo más que nuestro negocio, y creo que es parte del aprendizaje que nos llevamos de momentos como el que nos ha tocado vivir, y justo con lo que acabas tú de comentar, ¿no? Esta transformación de nuestros entornos, ¿no? Nicolás lo decía, pues yo disfruto mucho de la oficina, tú ves aquí también la oficina, la verdad es que hoy con espacios con tan poca cantidad de gente, pues se vuelven muy cómodos para trabajar, francamente. No oyes al que afila los cuchillos o al que compra fierro viejo y a todos estos folclores de nuestro país, ¿no? Pero también tiene que ver con el outfit, ¿no? O sea, si tú tenías una código de vestido formal, traje, corbata, zapatos de vestir, y de repente te moviste a tu casa, pues dices, oye, pues unos jeans, ¿no? Ya si no quieres estar en bermudas, unos jeans, una polo, una t-shirt, y pues nosotros somos sin duda alguna un destino para ese tipo de outfits en la gran mayoría de nuestras marcas, no todas, tenemos otras de mayor gama que tienen connotación de productos más encaminados a una mayor formalidad. Pero también lo que es cierto, y es parte del aprendizaje, es que si bien la economía no se ha acabado de recuperar, todos en su capacidad teníamos una dinámica de vida, ¿no? Y una de las primeras dinámicas que perdimos fue la de viajar, ¿no? O sea, la gente, ya sea que iba a Europa o ya sea que iba a Xochimilco, pues no lo pudo hacer. Y ese fue un dinero que se quedó sobre la mesa. Y entonces, pues la gente que tenía la capacidad, porque así lo hacía, me voy al shopping a San Antonio de cada año, pues al no poder hacerlo, nosotros fuimos un destino, ¿no? Pero también te das cuenta que, lo decía mi tocayo hace un rato, desde luego hay una crisis de semiconductores que ha afectado a la industria automotriz, pero si tú te paras hoy por una agencia, te van a dar una lista de espera de 3 meses para entregarte un auto. Entonces, si bien es cierto hay una crisis de estos materiales para acabar el armado del auto, también es cierto que hay una demanda que se ha venido recuperando en ese tipo de industrias. Si tú revisas lo que han reportado los autoservicios, pues también traen unos desempeños francamente muy, muy favorables. No toda la industria está ahí, me queda muy claro. Y pues digo, habrá quien esté en favor y quien esté en contra, y son esos temas que mejor te abstienes, ¿no? De compartir si estás a favor o no del gobierno. Pero una frase por ahí que se quedará para la historia de este país, que esto nos vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, tristemente creo que en términos de indicadores macroeconómicos del país, sí les vino como anillo al dedo, porque de venir de crecimientos prácticamente ceros al borde de una recesión, pues ahí traes crecimiento, ¿no? Por supuesto,
lejano a lo que debiéramos tener cuando hay una recuperación de los mercados, pero la realidad es que se mezcla, ¿no? El negocio del retail cíclicamente en este país ha sido así, ¿no? Tienes estos ciclos donde tienes un pico y luego hay una caída, y nuevamente por efectos inflacionarios y de comparativos de vacas gordas con vacas flacas, vuelves a tener repunte y te vas moviendo de esa manera, ¿no? Creo que en todo caso nuestro mayor reto está en qué nos vamos a comprometer, hablando del interior de las empresas, en términos financieros. ¿Cuál va a ser nuestro landed cost del producto? ¿Cuál va a ser la rentabilidad del margen? El EBITDA. ¿A dónde vamos a estar? Porque hay dos efectos que claramente nos están pegando. Todo esto que platicamos de la logística, lo decía Nicolás, estos negocios NAC, pues más allá de que si la recomendación era o no era tratar de irse a un largo plazo, pues las navieras los rompieron. O sea, tenías un NAC, pues no hay, o sea, sí te voy a dar el contenedor, pero ese contenedor está para dentro de 3 o 4 semanas. ¿Quieres uno? Hay en FIK, ¿no? O Spot. Oye, pero yo tenía una tarifa así, ahí está tu tarifa, yo te la respeto. Lo que no tengo es contenedor de ese precio, ¿no? O sea, te vuelves restaurante de lujo, ¿no? Oye, quiero unos tacos de carnitas, ¿no? Pues nada más hay de caviar. Oye, pero tengo hambre, pues cómete los de caviar, ¿no? O sea, ¿quieres los de carnitas? Pues espérame que mate el cerdo, ¿no? Y así nos está pasando. Entonces, ahí está el gran reto. ¿A dónde queremos llegar? Porque ahí hay un indicador, una variable para el importador que es importantísima, que por una razón u otra se ha mantenido muy controlada y ojalá se mantenga, que es el tipo de cambio, ¿no? Pero si en una de esas el tipo de cambio se nos mueve, esto se vuelve una catástrofe, porque pues ya traes todos estos impactos de los fletes, que además son en dólares. Imagínate si de repente se nos va a niveles como los que pronosticábamos muchos íbamos a tener, que afortunadamente no se han dado, por la razón que ha sido, están llegando muchas remesas, porque tenemos mucha gente trabajando de mojado en Estados Unidos, y como la recuperación en Estados Unidos ha sido mucho más rápida que en México, pues están pudiendo mandar dinero a México. Eso yo no creo que sea un logro para presumirse, pero bueno, es un efecto que a la economía le favorece. Y yo creo que debería ser. Ya, muchísimas gracias, Carlos. Antes de continuar con Nicolás, nada más me gustaría, Carlos, saber si los costos de inflación por transporte, ¿ustedes los han podido repercutir al usuario final? Mira, tenemos una, digamos que ecuación ahí que busca tener algunas eficiencias sobre todo en todo lo que tiene que ver con el gasto operativo del negocio, es decir, pues evidentemente paras en estas épocas remodelaciones, disminuyes tu costo operativo del día a día. Nuestro crecimiento orgánico ha sido muy calculado y muy cuidado para no tomar riesgos mayores, y esto sin duda alguna nos ha permitido absorber en los estados de resultados estos impactos, ¿no? Pero también, pues sí, hay una parte que desde luego tiene que verse reflejada pues, por este factor, porque si hay una variable, regresando al tema de los indicadores de lo que sería la miscelánea fiscal del país, que no está controlado y que es preocupante, es la inflación. O sea, la inflación en el país está por arriba de lo que se tenía previsto, y pues no podemos estar ajenos a lo que pasa, porque pues esa inflación no solo es el flete marítimo o aéreo, o sea, pues está en la luz y está en el agua y está en muchos otros factores que desde luego nos impactan, ¿no? Entonces te diría que una parte sí, pero no ha sido una repercusión lineal, ¿no? Lo hemos buscado absorber de algunas otras formas, tratando de encontrar y tener eficiencias, ¿no? Por ejemplo, en el flete está caro, pues ahora sí que échale más producto arriba del contenedor, ¿no? Baja tu factor a lo máximo posible, consolidando más y teniendo la posibilidad de mejorar en ese sentido el comportamiento. Ya, muchas gracias, Carlos. Bien, el reloj ha volado y la verdad es el tema bien interesante, ha estado muy dinámico y con información muy rica que nos han compartido ustedes, pero tenemos que ir ya enfilándonos hacia el cierre del programa.
Y yo te pediría, Nicolás, si nos puedes hacer algo que haya quedado tal vez en el tintero, que no hayamos preguntado, pero que tú igual quisieras considerar y compartir con el público para tenerlo en cuenta hacia adelante y pues estar ahora sí que advertidos de lo que puede sobrevenir y lo que vamos a esperar de esta situación. Adelante, por favor. Gracias, Ociel. No, yo, bueno, comentar que hoy empezó la semana con una restricción en el puerto de Nanjing por un rebrote COVID en relación con el Delta, con el virus, la variante Delta. Entonces todo lo que es Nanjing y todo lo que son los puertos de río del Delta River, todo lo que es Wuhan, Wuhu, todos esos puertos que están sobre este río están siendo muy afectados. Esta restricción genera dolores de cabeza, como fue la restricción en Yantian antes. Amanecimos hoy con esta noticia y se espera que de pronto este tipo de rebrotes afecten otros puertos en China durante las próximas semanas. Con lo cual hay que concientizar al mercado importador que va a seguir muy afectada la dinámica digamos, de embarque, los flujos de servicio de las líneas marítimas. Puede haber blank sailings en estos puertos, puede haber reestructuraciones de los servicios por parte de las líneas marítimas. Entonces se va a estar operando con estas dificultades, lo que va a impactar en los tiempos y en las tarifas. Con respecto a las tarifas, vemos nosotros aumentos en agosto. Así que paciencia, entender que la situación es una situación que no se va a solucionar en el corto plazo, ni en el mediano. Entonces hay que ser realistas y hay que mantener a los jugadores interesados dentro de cada organización bien informados para que puedan tomar decisiones inteligentes, si es actualizar listas de precios, si es recalcular presupuestos. O sea, es importante ser realistas, ¿no? No estar tapando el sol con la mano cuando tenemos una situación que realmente genera un impacto tremendo. El tema de los espacios en agosto va a estar extremadamente complicado, quizás como no se vio durante todo el año. Es importante saberlo. Esto, no más. Un poco, todo lo que estuvimos viviendo durante el 2021 se va a poner un poquito peor en agosto. Tenerlo en cuenta y operar bajo estas condiciones no es fácil, pero tampoco uno tiene que perder la cabeza ni volverse loco, ¿no? Es una situación del mercado, hay que asumirla y operarla con la mayor información, conocimiento e inteligencia posible. Ya, muchísimas gracias, John Nicolás. Y continuamos contigo, Eduardo, por favor. Sí, mira, yo veo que la tendencia de aquí al final del año, y lo podría extender al primer trimestre del año que viene, es la continuación de la demanda. Simplemente hay que tomar en cuenta lo que se dijo, hay listas de espera y pues significa que en los próximos meses esta demanda está sostenida. Adicionalmente a las épocas, particularmente en Estados Unidos y Canadá, que tiene que ver con el final del año, y que como en otros años, como en el 2018, vimos cómo se extendía hasta el primer trimestre. Esto evidentemente nos va a impactar en condiciones de capacidad y también estamos nosotros previendo, estamos hablando con nuestros operadores en Estados Unidos particularmente. El operador mexicano como que está un poco menos influenciado de este esquema de sobreprecios, pero en Estados Unidos hemos visto varios que necesitamos redefinir bases para un movimiento consistente. Y también quisiera comentar un aspecto importantísimo de parte de los clientes. Al final del día, cuando tú tienes una capacidad limitada, no solamente determinas a quién da el servicio por precio, sino por eficiencia.
Entonces, cuando un cliente te solicita 8 horas para descargar, cuando tienes a los autotransportistas escasos y caros esperando todo un día para ser cargados o descargados, evidentemente es un tema que tienes que seleccionar posteriormente dónde poner ese equipo escaso, donde tenga la mayor rentabilidad, el mayor retorno, y es un tema en donde afortunadamente impulsa buenas prácticas para poder tener equipos funcionando de forma continua. Al final yo me quedaría con más bien quisiera expresar una conclusión importante en el que son tiempos de cambio, son tiempos de afectaciones importantes y es importantísimo que haya adaptaciones a ese cambio en todos los órdenes, los que prestamos servicios, los que nos prestan, nuestros proveedores para prestar el servicio integrado puerta a puerta, pero particularmente los clientes. En un contexto de tantas circunstancias, de tantas afectaciones, aquel cliente exigente que te dice, no sé qué vas a hacer, pero mi caja tiene que estar a las 10 de la mañana, cuando te acaban de avisar que hay una interrupción en la vía de Lázaro Cárdenas, a ver cuándo se quita, pues es un tema que se tiene que trabajar todos de forma colaborativa, adaptándonos a las circunstancias, buscando esquemas creativos. Por último, el tema también de los clientes, nosotros hablamos mucho con ellos de que, oye, si tienes algo de importación, no importa que no sea el mismo punto. Si tienes algo a Silao, si tienes algo a Aguascalientes, yo lo puedo bajar a Puebla, yo lo puedo hacer muchas cosas. Y no se restringe solamente a que la empresa en específico a la que estoy sirviendo tenga esa capacidad, sino también sus proveedores. También, bueno, como le decíamos el otro día a un empresario en el Parque Industrial de Querétaro, has de tener amigos, ¿no? Eres logístico. ¿Por qué no compartir estas circunstancias en términos de que otras empresas se pueden beneficiar de un esquema donde somos en este momento mucho más competitivos en tarifa hacia México, southbound, que en la exportación? En ese contexto se puede crear un ambiente de mayor colaboración de los clientes para poder salir juntos de una circunstancia que ha cambiado mucho y que no va a terminar pronto. No va a terminar pronto. Yo le doy un escenario en lo personal de aquí al primer trimestre del año que viene, pero sigue siendo una moneda en el aire en función de la demanda, de la capacidad y del costo integrado de todos los servicios para tener una cadena logística competitiva. Ese pronóstico que nos haces, Eduardo, es como el pronóstico del clima, ¿verdad? Exactamente. Sí. Va a llover, pero no tarden, no duden en llevar su paraguas por si hay mucho sol. Gracias. Carlos, es tu tiempo, por favor. Sí, gracias. Sí, yo veo hacia adelante y diría aquí un poco comentando uno de los puntos que hiciste anteriormente. Si bien es cierto, en México, desde luego, digamos, esa burbuja de demanda no ha sido tan grande como en Estados Unidos y los países desarrollados, también ha tenido su relevancia, ¿no? Yo estaba revisando en la mañana los datos del movimiento de contenedores en los puertos mexicanos. El año pasado acabamos con un menos 9.1% y en este primer semestre lo que llevamos es un crecimiento del 18.7%. Entonces, ciertamente, pues lo que decía Eduardo, a la demanda sigue es muy importante, no será como la Estados Unidos, pero tiene un crecimiento muy importante y en ese sentido, pues está superando claramente a la oferta, ¿no? Y eso es lo que se está dando también a nivel global, ¿no? Yo, quizás, bueno, por el tipo de trabajo que me toca hacer, veo que si solo fuera que hasta el primer trimestre del próximo año, digamos, vamos a estar en esta situación tan estresante, pues diría entonces que eso es un tema de corto plazo, para como yo veo los plazos, ¿no? Sé que estoy en otro, digamos, estoy viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Pero a mí me parece que hay áreas de oportunidad y creo que lo decía Carlos, mi tocayo,
Eso a la vez también tiene algo así como de fascinante por los retos, por el cambio que implica, ¿no? Y entonces, pensando ahora sí como investigador, a mí sí yo me sigue llamando la atención que podamos ver así como hacia la perspectiva, o eso es lo que yo quiero ver, pensar, ¿no? Cómo va a ser más resilientes nuestras cadenas de suministro, cómo ser eficiente en logística, pero digamos, no estar sometidos a tantas vulnerabilidades, en fin, y todo esto me lleva a pensar que más como país quizás hay que también pensar que hay oportunidades nuevas que se han abierto con el TEMEC, con el famoso TEMEC, y que hay quizás la posibilidad de que avancemos a ser un poco más sofisticados en lo que le aportamos a las cadenas de valor, ¿no? Y en ese sentido era mi reflexión con respecto a los semiconductores que necesita la industria automotriz. Todos hemos sabido que las plantas en México han tenido que estar haciendo paros técnicos porque no tienen insumos, sobre todo los semiconductores, pero también hay otras cadenas productivas que se han visto afectadas con esto, que tienen que ver con la siderúrgica, con el aluminio, con acero y demás. Entonces, por ahí también, si queremos hacernos más resilientes, tenemos que buscar un mejor balance entre las cadenas largas y extra largas que han imperado durante las últimas décadas y la posibilidad de generar cadenas más cortas, de ver oportunidades para lo que se llama el nearshoring, ¿no? Entonces eso es para mí una cosa que me deja, digamos, como enseñanza esto de poder empezar a reflexionar en cosas hacia adelante también, hacia largo plazo, mediano y largo plazo. Ese sería mi comentario. Ya, muchas gracias, Carlos. Y continuaríamos contigo, Carlos, para cerrar, por favor. Claro, sí. Pues mira, yo, sin duda alguna, pues es general, ¿no? Vemos un panorama muy complicado, muy retador. Yo agregaré una variable que creo hoy nos debe también mantener muy atentos, ¿no? Porque hoy se ven lockdowns en los países productores. O sea, nos han cerrado Bangladesh, la India, Vietnam, Tailandia. Lo comentaba hace un momento Nicolás, los puertos de Nanjing y todo lo que es la cobertura del río Delta en China, pero los países consumidores no. O sea, ya está clara señal de Biden y el gobierno norteamericano, no van por un nuevo lockdown. Está clara la señal de López Obrador y el gobierno mexicano, no vamos por un nuevo lockdown. Europa no está muy lejano a ello. O sea, Macron pues quiere guardar a los que no se vacunaron, ¿no? Pero los vacunados pues podemos salir, lo cual tiene lógica hasta cierto punto, ya te metes en términos de la libertad y otras cosas muy cuestionables. Entonces, esto es muy preocupante porque la demanda evidentemente no va a bajar mientras los países consumidores estén abiertos, y creo que desde el punto de vista económico hace sentido. O sea, yo no creo que ni las empresas ni los gobiernos aguanten más lockdowns sin que acaben quebrándose incluso las economías de los países, ¿no? Ya no tienen dinero para sacar del PIB, inyectarlo para estarlo rescatando empresas y demás. Y entonces la economía tiene que entrar en una dinámica propia, autónoma, pero si del otro lado, y claramente porque han sufrido y padecido, digo, el caso de la India es dramático, pues evidentemente se van a echar para atrás, van a cerrar las fábricas, van a cerrar los puertos, y creo que ahí sí, de cara además a que estamos pues, a la temporada de cierre de año, seguramente con muchos ávidos de tener una Navidad un poco más normal a la que fue la del año pasado, si esta situación de la pandemia lo permite. Entonces el consumo puede estar siendo mucho más demandante en estos países. Entonces, sin duda hay un reto importante ahí. Creo de manera muy clara
que tenemos que buscar estos modelos colaborativos que comentaba Eduardo entre los usuarios del transporte, entre las navieras, entre los freight forwarders, NVOs, IMCs, o sea, todos los jugadores tienen que buscar la manera de poder de manera conjunta darle la vuelta a este momento, ¿no? No creo que regresemos a un mundo como el que conocimos previo a COVID, por lo menos no en el corto plazo, no se ve. Hay cosas que nos ha favorecido esta pandemia que debemos explotar, la digitalización, lo decía mi tocayo, sin duda alguna es una de las grandes aportaciones que sí nos deja el COVID, este mundo del e-commerce, esta combinación de canales, me parece que nos dan una potencia muy diferente a los retailers, pero a toda la industria en general. Y ahí, sin duda alguna, digo, hablando de fuerza laboral, ¿no? Que puedas tener a tu gente laborando en cualquier parte del mundo, pues con KPIs y con entregables muy bien definidos, sin duda alguna también te abre otras posibilidades. Entonces, sí se ve todavía un panorama muy retador. Veámoslo como lo dice mi tocayo, que es algo que nos reta y nos hace mejores, y ocupémonos en lugar de preocupémonos, y vamos para adelante, porque pues esto no va a cambiar ni por varitas mágicas ni por decretos de nadie, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Carlos, y pues muchas gracias por su participación en este webinar y ayudarnos a entender mucho mejor, mucho más puntualmente el fenómeno detrás de esta dinámica que hemos visto en los últimos meses, en las tarifas del transporte marítimo y el intermodal, ¿sí? Y cómo pues han derivado en un efecto dominó hasta donde estamos, y esperemos que ya, por favor, este sea el pico, ¿sí? Y no todavía más arriba, por favor, ¿sí? En beneficio de todos, digo, porque finalmente somos consumidores todos, ¿sí? Y quiero pedirles un favor a nuestros panelistas, antes de que se nos vayan. De la producción me dicen que si nos pueden dar un mensajito ahí, porque estamos de plácemes, a lo mejor no están enterados, pero estamos cumpliendo 22 años de aniversario de haber nacido como grupo de comunicación especializado en el sector transporte y logística ya por 1999, y quieren hacerles una grabación. Entonces, en el mismo orden, por favor. ¿Quieres, Nicolás, empezar? Abre tu micrófono, por favor. Entendí bien con una felicitación. Perdón, una felicitación a T21 por los 22 años que estamos cumpliendo el día de hoy. Bueno, la verdad, felicito de corazón a T21 por este aniversario, estos 22 años que cumplen, y la verdad que creo que hacen mucho bien a la industria y al mercado, ¿no? Creo que generan contenido de interés y que se preocupan por llegar a los distintos actores de una forma correcta, y creo que es necesario esto. Así que muchas felicitaciones y sigan así, vamos por más. Gracias, Nicolás. Eduardo. Estás en mute, Eduardo. Estás con tu micrófono cerrado. Ya estoy. Otra vez. ¿Me escuchan ahí? Bien. Además de felicitarlos, quisiera reconocer su trabajo. Es un trabajo muy sólido, siempre a la vanguardia, siempre buscando fuentes de información que uno puede acudir. Es muy común que uno se entere de cuestiones fundamentales, transformaciones importantes en regulaciones, en actividades a través del medio, y felicitarlos muy cordialmente. Esperemos que este logro se quintuplique y podamos felicitarlos en los 100 años. Muchas felicidades. Gracias, Eduardo. Carlos, por favor. Claro que sí. Yo recuerdo que conocí a Ociel Cruz, creo que fue en el año 1999.
en Querétaro en un congreso de Camentram, si no mal recuerdo. Afuera del congreso estaba Ociel con una mesa y un montón de revistas que en aquel momento se llamaba Transporte del Siglo XXI, si no mal recuerdo, promocionando el primer número de la revista, ¿no? Entonces, realmente, pues, desde ahí me acerqué y me interesó lo que producían. Y bueno, pues es admirable que después de todos estos años, 22 años, sigan siendo pues, los líderes en el tema del transporte y la logística en México, y haciendo su trabajo pues, con gran profesionalismo, pienso yo, y pues, les deseo muchas felicidades y muchos años más en el medio. Sin duda es una aportación importante, y siempre encontramos notas, datos, información y análisis que valen mucho la pena para los que nos dedicamos, en este caso, a la investigación sobre el transporte integrado y la logística. Felicidades. Gracias, Carlos. Y finalmente tu turno, Carlos Ortega, por favor. Con todo gusto, Ociel. Bueno, Ociel, Didier, Enrique, a todo el equipo de T21, mi más calurosa felicitación por estos 22 años que se dicen rápido y que seguramente están llenos de una gran cantidad de anécdotas, de éxitos, de fracasos que los han formado y los han llevado a tener esta plataforma hoy, que no sé si en el resto del mundo, pero sin duda en México es vanguardia en términos de especialización en un nicho como lo es la logística, donde pues sin duda también México junto con T21 y el resto de los actores hemos venido trabajando, creciendo y aprendiendo. Son sin duda alguna un medio que nos permite estar en contacto, que nos permite conocer lo que está ocurriendo en otros sectores, con otros jugadores, y sin duda, pues un referente total y completo de la logística en este país. Reciban un fuerte abrazo y festejen en grande. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.